Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando esta mañana de lunes. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este webinar el día de hoy y con este tema que espero que les sirva, ¿verdad? Que sea de utilidad clínica para todos en su práctica día a día. Antes de empezar, agradecer a mis amigos y compañeros de ONCO por patrocinar este webinar, por la invitación. Y como se imaginan, vamos a hablar acerca del sistema Damon, ¿verdad? De los brackets de autoligado pasivo. Y el tema que vamos a tratar hoy es cómo vamos a usar la ventaja, el uso del torque variable en casos de extracción, ¿verdad? Que es una duda muy común que le surge a muchos colegas de decir, bueno, ¿para qué sirve tal torque o en qué caso lo puedo aplicar? Vamos a tratar de ayudarles a resolver esta duda que es muy común en la práctica diaria y pues bueno, esperando que aprendamos mucho el día de hoy. Entonces, a manera de introducción, sabemos que los puntos claves para la terminación de los casos con el sistema de Damon o aplicaría para todos los casos que tengamos o que trabajemos en la clínica día a día. Lo más importante, los puntos de mayor énfasis es sobre todo el diagnóstico, ¿verdad? Obviamente vamos a basar el diagnóstico en la cara del paciente, que es muy importante. Obviamente no nada más es eso, vamos a tomar radiografías, vamos a tomar una tomografía, vamos a hacer un escaneo intraoral, vamos a hacer todos los estudios necesarios, el montaje del caso también en un articulador, para poder saber nosotros muy bien cuál es la condición del paciente que vamos a tratar. Una vez ya sabiendo la condición que tiene el paciente, nosotros le vamos a poner más tiempo, sobre todo en la planificación del caso. ¿Y por qué esto es importante? Porque no nada más es llegar y pegar los brackets al paciente, sino primeramente hacer nuestros planes de objetivos específicos para cada caso. Decir, bueno, en este paciente me voy a enfocar en la corrección transversal, o me voy a enfocar en el cierre de la mordida, en el mejorar la sonrisa. Todos los objetivos que nosotros que tengamos planeados tenemos que apuntarlos y tenerlos bien definidos para cada paciente en particular para poder trabajar en ese orden a lo que vamos a llegar. Obviamente, durante el tratamiento, pues bueno, puede ser que varíe, que hagamos algunas modificaciones, pero tratar de siempre seguir con esos planes de objetivos que establecemos al principio. Y dentro de los planes y objetivos, pues por ejemplo, la selección de la aparatología, decir, bueno, qué tipo de torque le voy a poner, qué tipo de brackets voy a ponerle a mi paciente, o qué tipo de aparatología, si vas a trabajar con alineadores, si vas a trabajar con brackets linguales, si vas a trabajar con brackets convencionales, escoger el aparato ideal para nuestro paciente. Luego ya una vez que sepamos, ahora sí, individualizar lo que es la colocación de los brackets para mejorar el arco de la sonrisa en el caso que se requiera, pero y obviamente, pues bueno, tomando en cuenta el tamaño del diente, si vamos a hacer algún procedimiento, por ejemplo, una gingivectomía previo, hacer algunas restauraciones para mejorar lo que es la corona clínica. Todo esto lo hacemos dentro de la planeación para que sea mucho más sencillo cómo llevemos el caso con nuestro paciente. También trabajar lo que vienen siendo mecánicas simplificadas, en este caso decir, bueno, vamos a utilizar elásticos tempranos, vamos a utilizar algún corrector de clase 2, vamos a poner turbobites, todo ese tipo de detalles que nosotros los tenemos que ir planificando desde el principio del tratamiento. Y en caso, pues bueno, que vayamos a hacer algún tipo de aceleración, pues bueno, también aérea involucrada. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en la selección de la aparatología, sobre lo que viene siendo el torque variable y las mecánicas simplificadas que vamos a utilizar en el tratamiento. Muy bien, entonces, por ejemplo, tenemos los brackets que tienen un torque variable. Estos son los Damon Q2, ¿verdad? Que es la nueva versión del Damon con la que estamos trabajando actualmente. Y pues bueno, sabemos que tiene el punto rojo para los que son de torque alto, el punto azul para los de torque estándar y el punto verde o la marca verde es para los brackets que tienen un torque bajo en su prescripción. El nuevo Damon Q2, ¿verdad? Tiene, como vemos, las características. Unos ya traen lo que es el gancho, un hook soldado, ¿verdad? No hay que ponerle el dropping hook. También está la versión donde yo le puedo poner el dropping hook tradicional como el Damon, el Damon Q, el primero. Se le eliminó lo que es lo que teníamos como un slot horizontal. Recuerden que tenemos un slot vertical y un horizontal. Se eliminó el horizontal
entonces me da más espacio por debajo de las aletas, y pues bueno, viene siendo muy, muy parecido en cuanto a dimensiones a lo que viene siendo el Demon Cube original. Ahora, ese espacio, ¿verdad? Al quitarle lo que aquí vemos en esta imagen, cómo se elimina lo que viene siendo el slot horizontal, me va a dar un mayor espacio en esta zona, por abajo de la aleta. Entonces aquí vamos a poder nosotros colocar una cadena, ligadura, con más facilidad porque tenemos más espacio para poderlo hacer. Pero en general, como les mencionaba, las dimensiones son muy, muy similares. Ahora, dentro de las diferencias que trae también es de que el bracket del Q2 tiene esta línea en la parte anterior, en la puerta, en el SpinTech. Este es para ayudarnos a visualizar lo que es el eje longitudinal. El Q original traía unos jigs, que son unos insertos de plástico, que venían de color también, que nos ayudaba también a visualizar como un auxiliar para la colocación del bracket. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, muchos clínicos sugirieron que mejor retirarlo, y pues bueno, fue lo que se hizo con esta versión, se quitó ese jig, y ahorita pues bueno, tenemos esta línea que muchos brackets que vemos en el mercado traen esta misma marca o en la base, ¿verdad? Para ayudarnos a visualizar el eje longitudinal al momento de hacer la colocación de los brackets. Entonces, digo, este es uno de los cambios que hubo con este bracket, y sobre todo, y el principal es que, por ejemplo, es en cuanto a los torques, ¿verdad? Entre el del lateral y lo que viene siendo el central. En lo que viene siendo en estándar, por ejemplo, el Q manejaba 15 grados de torque en el central y 6 grados en el lateral. Para el Demon Q2, en esta versión, se regresó a la que había anteriormente con el Demon 3 y el MX, que era de 12 grados de torque y 8 grados en el lateral. Hubo estos cambios porque había como que hubo muchos, vaya, de repente había un poquito de descontrol en cuanto a la rotación, sobre todo los laterales. Entonces, lo que buscaron fue cambiar o mejorar o regresar a la que se trabajaba antes. Y pues bueno, estos son de los cambios más importantes que hubo entre lo que es el Q original y el Q2 con el que estamos trabajando actualmente. Ahora, como decíamos, lo que se eliminó prácticamente fue lo que fue el slot auxiliar horizontal y las guías de posición. Pero todo lo demás se mantuvo igual: la puerta, el tamaño, el tipo de el metal o cómo está fabricado, todo es igual, y se regresó al torque variable que se empezó a trabajar en el 2018, ¿verdad? Que era con el MX y con el otro tipo de brackets que teníamos las versiones anteriores. Entonces, pues bueno, tenemos ahora sí nuestros brackets de torque variable. Dentro de, bueno, de esta parte que es la introducción, y si nos vamos a entender un poquito el por qué los brackets traen ciertas angulaciones, traen ciertas medidas, tienen diferentes tamaños, pues bueno, este es como que es un artículo que es muy interesante donde habla de, pues bueno, la evolución que ha tenido la ortodoncia en 40 años. Este artículo ya es de 2015, ya tiene 9 años, pero es interesante cómo ha ido evolucionando la ortodoncia, de cómo empezamos hace casi 100 años, que eran bandas que eran fabricadas, personalizadas para cada paciente, cada diente. Se le fabricaba un bracket ideal, teníamos un slot vertical, como ven aquí. Después se fue trabajando, se fueron haciendo unas bandas más reducidas, pero por los mecanismos de adhesión que había, bueno, era necesario utilizar una banda para tener una buena retención con la corona clínica. Conforme fueron avanzando o fue avanzando el material, la evolución que hemos tenido, pues bueno, los sistemas de adhesión ya nos permiten pegar los brackets directamente a la corona del diente, y ya tenemos mucho mejor, mucho más cómodo para el paciente, 1000 veces. Como les mencionaba, los sistemas de adhesión, pues vinimos a trabajar con lo que eran los brackets convencionales de aleta, el bracket gemelo, y también uno de los cambios que hubo importantes: antes se utilizaba mucho ligadura metálica para mantener el arco dentro del bracket. Por los 70 aparecieron lo que eran los módulos elásticos, o sea, los módulos elastoméricos, que son los de colores. Entonces, se empezaron a utilizar mucho por la novedad, por la facilidad para colocarlos, por lo padre que era tener así diferentes colores, ¿verdad? Para los pacientes, sobre todo los adolescentes, pues bueno, les llama mucho la atención, se ponen a la liga de su equipo favorito. Y pues bueno, pero eso vino a traer también un aumento en la fricción entre la relación del arco y el bracket. Entonces, con el paso del tiempo se fueron modificando. Digo, los brackets de autoligado no son nuevos, son desde 1930 empezaron las primeras versiones, luego en los 70 otras versiones más nuevas, pero por ejemplo Ormco con Damon hicieron este bracket o estas versiones, el primer Damon SL
es el Damon Q. Entonces, pues, tenemos la evolución de los brackets hacia brackets de autoligado, donde el bracket trae una compuerta que cierra para mantener el arco dentro del slot, de la ranura, y eso nos ayuda a que no, a disminuir mucho la fricción, hacemos movimientos o la fuerza que estamos aplicando a los dientes es un poquito más suave y pues bueno, viene siendo más eficiente en muchos tratamientos este tipo de brackets. Entonces, los brackets están fabricados todos, ¿verdad? Están fabricados en base a un promedio de coronas clínicas que tenemos en nuestros pacientes, en la población en general. La cara vestibular de los dientes es por lo general muy homogénea y muy similar entre todos los pacientes, a diferencia de la cara lingual o palatina, son caras que tienen, o sea, de la anatomía de las piezas dentales, tienen mucha variación, tienen espolones, variaciones en tamaño. Es por eso que es más difícil, por ejemplo, utilizar brackets linguales por la alta variabilidad que hay en la anatomía de la cara palatina de los dientes. Entonces, eso es lo que lo torna complicado. Pero, pues bueno, al fin de cabo, pues bueno, viene siendo los mismos principios de biomecánica, ¿verdad? Para mover tanto por vestibular como por lingual. Pero regresando a esto, los brackets tienen una base, ¿verdad? Que es redondeada en las piezas que, por ejemplo, en caninos, premolares, en piezas que son más planas, por ejemplo, en los incisivos, es plano recta lo que viene siendo la malla o la base. Tenemos lo que es el slot, que es la ranura, que puede ser de tamaño 22 o de tamaño 18, que son los que más se utilizan. Las aletas, que es lo que me va a ayudar a mantener el módulo elástico, la ligadura dentro, y los brackets en ciertas piezas traen ganchos para utilizar elásticos intermaxilares. Entonces, por lo general, pues bueno, esos son las partes que tienen todos los brackets, la mayoría de los brackets con los que vamos a trabajar, y ya depende de las marcas, del tipo, bueno, va a haber ciertas variaciones. Y como les decía, en ciertas piezas tenemos una curvatura para que se adapte mucho mejor el bracket a la pieza dental y en otras, en los incisivos, es más plano, ¿verdad? Tienen ese promedio. Ahora, va a pasar en ocasiones que yo quiero que ponga un bracket y si tengo mucha variabilidad en la cara vestibular, o supongamos que hay una restauración o que tiene una corona, puede ser que no tenga una adaptación perfecta del bracket, pues bueno, ahí tenemos que compensar, ¿verdad? A lo mejor poniendo un poquito más de adhesivo, de más resina para poder tener una posición ideal del bracket. Eso obviamente, como les decía en un principio, tenemos que revisar cada paciente en particular y hacer las adaptaciones necesarias en cada caso. Ahora, dentro de lo que son la prescripción o lo que hablamos de los torques, por ejemplo, hasta antes de los 70s, todos los brackets venían con lo que es estándar, la angulación era 0-0. ¿A qué se refiere esto? Que teníamos 0 de torque, así conforme a lo que es la base, y 0 de inclinación también, de lo que es una inclinación mesodistal y la inclinación vestibulolingual. Después de, por ejemplo, el trabajo de Andrews, del 72, de las llaves de la oclusión, se le empezó a agregar a los brackets esta angulación de tipping a ciertas piezas para facilitar que no tuviéramos que hacer tantos dobleces de segundo orden, y también se le agregó torque en la base, que esto pues también era para facilitar o no tener que hacer tantos dobleces de tercer orden. De hecho, cuando salen este tipo de brackets se llaman straight wire appliance, porque la idea era que con un alambre recto ya estas compensaciones ya no íbamos a tener que doblar alambre. ¿Pero qué pasó? Pues bueno, obviamente no todos los pacientes pueden entrar en la misma categoría, había variación de tamaño dental, en ciertas mecánicas los dientes se sobrecorregían, había unas inclinaciones no deseadas. Entonces, bueno, por ejemplo, este es el tipping, ¿verdad? Que se le dio a las piezas, ciertas piezas, ¿verdad? Con respecto al plano oclusal, es la angulación que se da y lo que es el torque que se agrega en la base del bracket, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el incisivo tiene 7, Andrews lo sacó a 7 grados, con respecto a una línea perpendicular de lo que es el plano oclusal y lo que es la cara vestibular. Entonces, de aquí se saca esa angulación. Cada diente tiene una angulación distinta. O también, otra de las compensaciones era el tamaño del grosor vestibulolingual. También, como tenemos dientes más pequeños, por ejemplo, el lateral superior, si este diente es más pequeño, pues bueno, tenía que hacerse un bracket un poquito más largo o ancho, ¿verdad? Por así decirlo, para que me ayudara a compensar ese tamaño. Pero obviamente, como son dientes que tienen una alta variabilidad de tamaño, pues son con los dientes con los que más batallamos para darles el terminado, porque casi siempre los laterales
tienen la tendencia a ser dientes más pequeños. Tanto el superior tiene tendencia a ser un diente más pequeño y el lateral inferior tiene tendencia a ser un diente más ancho, ¿verdad? Más triangular. Entonces, esas variaciones son las que nosotros tenemos que compensar para el terminado de los casos. Entonces, la idea con el straight wire era que con un alambre y con las compensaciones que ya tenían los brackets, ya no iban a tener necesidad de hacer los dobleces de primero, segundo y tercer orden, pero los dobleces que regularmente hacemos. Pero como les decía, obviamente estos dobleces, bueno, siempre los vamos a tener que hacer, por eso es bien importante entender cómo hacerlos, en qué caso hacerlos, con qué pinza es la adecuada, porque por esa misma variación que tenemos en el tamaño de los dientes, bueno, tenemos que hacer esas compensaciones. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, este es un tipodonto, este es un incisivo central, lateral y un canino. Veamos, por ejemplo, qué tan el tamaño que tiene el central comparado con el lateral es mucho más grande el lateral, ¿verdad? Así hablando, por así decirlo, vestíbulo lingual, el tamaño para compensar un lateral más pequeño. Obviamente aquí tenemos un diente de un tipodonto, el cual está exactamente igual que el otro, es un diente grande por ser de tipodonto, pero vean la diferencia de tamaño. Y el canino, por ejemplo, vean cómo también el mesial es más, tiene más profundidad que en distal. Por eso es importante la posición de distal del canino, porque si lo ponemos muy en el centro, me va a rotar el canino y tengo que hacer después un offset aquí en mesial del canino, ¿verdad? Entonces, bien importante entender estas partes de los brackets con los que estamos trabajando para poder nosotros, pues bueno, en caso que sea necesario modificar un poquito la posición. De hecho, tenemos un webinar ya o varios donde hablamos de colocación de brackets. Digo, si quieren después ahí los pueden buscar. Digo, ahí están también en la plataforma. Pero, digo, es bien importante para poder compensar y poder yo evitar estar haciendo efectos después dobleces en el arco. El torque se hacía en la base, ¿verdad? Por ejemplo, que trae aquí perpendicular y la base es la que estaba angulada y esto es lo que permitía hacer esos dobleces. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con lo que les decía? Después de todas esas compensaciones que se hizo con el arco recto, después de unos años, diferentes autores, entre ellos Roth, vieron la diferencia o ciertos errores o empezaron a hacer compensaciones en sus brackets para ayudarnos a reducir esa cantidad de sobrecorrecciones que había. Por ejemplo, Roth lo que hizo fue cambiar el slot de 22 a 18, lo que hizo reducir el tamaño de arcos que se estaban utilizando. Así también permitía poner un arco más que llenara más el slot, por ejemplo, un 17 por 25 en el slot 18. Entonces había menos juego en el bracket. Y pues bueno, obviamente digo, toda la filosofía que manejó el doctor Roth, que sigue manejando todavía, pues digo, es un cambio muy importante que hizo unos años después de que salió lo del arco recto. Años después también, por ejemplo, el McLaughlin, Bennett y Trevesi, que por ejemplo, el doctor McLaughlin fue alumno de Andrews, regresaron al slot 22, cambiaron ciertas angulaciones, sacaron la filosofía de MBT, que también se utiliza mucho hoy en día, donde son mecánicas de deslizamiento, donde vamos a cuidar más lo que es el cierre de espacios. Y pues bueno, obviamente por eso fue que otra vez regresamos a trabajar al slot 22, ¿verdad? Y pues bueno, obviamente salen los brackets de autoligado pasivo. En este caso, por ejemplo, el Damon es el primero, luego el Damon 2, el MX3, el Q2, y digo, ahorita, pues bueno, ya estamos esperando que llegue a México la última, ¿verdad? Que es el bracket nuevo que ya está en Estados Unidos, pero bueno, ya esperemos pronto empezar a trabajar con él para ya empezar a usarlo. Ahora, esta foto me gusta mucho, me la pasó un amigo, el doctor Nissan. Podemos ver del lado, estos son brackets descentrales. Este es el jig que les mencionaba, es el Damon Q. Vean cómo es la diferencia entre la inserción del arco, o sea, cómo se ve la diferencia. Este es un bracket de torque alto, es un bracket estándar y un bracket de torque bajo. ¿Qué hace esto? Que los brackets ya traen ciertas angulaciones compensadas, por así decirlo, para que no tengamos nosotros que hacer muchos dobleces de compensación cuando estamos haciendo el tratamiento. Entonces, por ejemplo, el tema de hoy que es brackets, cierre de espacios con torque alto, si yo le pongo torque alto, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a que no se retroinclinen tanto los dientes. Si yo trajera, por ejemplo, brackets convencionales, yo tengo un cierto juego del bracket dentro de lo que es del arco dentro del bracket, entonces va a girar que al yo tener este aumento en el torque con la angulación, pues bueno, me va a evitar que yo tenga que hacer tantas compensaciones en el arco, ¿verdad? Ahora, el torque, digo, ¿qué es? ¿Verdad? Viene siendo la angulación vestíbulo-lingual, que hablamos, esa inclinación
que tienen todas las raíces. En las llaves de la oclusión viene siendo la llave 3, donde en las piezas anteriores vamos a tener una angulación positiva, y conforme vamos yendo hacia la parte posterior se va tornando a una angulación negativa. Esto es con respecto a la cara vestibular de la corona clínica con el plano cruzal. Esa es esta angulación. Entonces, en la parte anterior es positivo y conforme vamos hacia atrás es negativo. Entonces, es importante entender, ¿verdad? Cómo lo vamos a utilizar, y es por eso que los brackets, como les decía, están fabricados para adaptarse a la mayoría de las piezas dentales. En algunos casos, si tenemos una textura muy aumentada o muchas crestas en la corona clínica, pues bueno, hay que hacer la compensación para que el bracket tenga una mejor adaptación en ese caso. Ahora, ¿y por qué es importante también este control de torque? Si yo, por ejemplo, al momento que hacemos un caso de extracciones, que es algo muy común, al finalizar el tratamiento, los tratamientos con extracciones, los incisivos quedan muy retroinclinados, con una sobremordida aumentada y una retroinclinación muy importante, como se ve aquí. ¿Qué pasa con esto? Que al momento que nosotros, con el paso del tiempo, el paciente esté cerrando, va a provocar que esta posición me lleve la mandíbula hacia atrás y vamos a tener problemas en articulación temporomandibular. Asimismo, como un desgaste que no se debería. Por eso es bien importante que durante el tratamiento manejemos muy bien lo que es el control de la curva de SPI, el control de la inclinación de los incisivos y de los caninos, para que al final no estemos batallando mucho en corregir estas angulaciones. Es por eso que si desde un principio puedo yo irlo controlando con brackets, con este torque variable, bueno, me va a ayudar a que yo no tenga que estar haciendo tanta compensación, ¿verdad? Al final del día. Entonces, ese es sobre todo, yo creo que de los beneficios más importantes que tiene este tipo de brackets con este torque variable. Evitar hacer tanta sobrecorrección y sobre todo cuidando mucho lo que es la articulación a largo plazo con nuestros pacientes. Es algo que a veces lo dejamos pasar demasiado, y es súper importante la salud articular de los pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente chiquito o jovencito, le haces extracciones, los dientes quedan sobrecorregidos, a lo mejor en ese momento él no va a tener sintomatología, pero 10, 20 años después, ahí es donde viene el problema. Todo en la boca es un balance, ¿verdad? Tenemos lo que es la fuerza muscular, ¿verdad? La lengua, los dientes dentro del hueso alveolar tienen una cierta angulación o posición, porque si tenemos una función equilibrada, tanto viéndolo hacia en la parte anterior como en la parte transversal, si alguno de estos está aumentado o disminuido, supongamos que tengo una pirectividad en los labios, va a provocar que mis dientes tengan una retroinclinación, por ejemplo, con los pacientes braquicefálicos. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene respiración, hipotonicidad o respiración bucal, que estos labios no tengan un correcto sellado, ¿qué va a pasar? La lengua va a empujar los dientes hacia afuera y vamos a tener una mordida abierta. Entonces es bien importante tener ese equilibrio, ¿verdad? También en un sentido transversal, ¿sí? Porque lo más común es de que aprieten mucho los carrillos, entonces tengamos arcos colapsados, sobre todo en el maxilar, ¿verdad? Que es lo que provoca mordidas cruzadas. Entonces es bien importante este equilibrio para tener la posición ideal de mis dientes. Tener una correcta sobremordida vertical y una sobremordida horizontal, y eso nos va a ayudar, sobre todo, pues bueno, para la salud articular. Ahora, aquí, por ejemplo, yo tengo, este es un clase 1, esta es la posición de un clase 2 división 1, y este es un paciente clase 2 división 2, que va muy asociado con pacientes braquis, y estos con pacientes con retronancia mandibular. Entonces, imagínense qué movimientos tengo que hacer yo para llevar esta oclusión a este punto. Entonces, al entender yo qué movimientos tienen que hacer mis dientes, a mí me va a facilitar mucho el saber qué tipo de patología o qué tipo de brackets voy a utilizar, ¿verdad? Si es con extracción, pues bueno, voy a utilizar un torque alto. Si no, pues bueno, le pongo un torque bajo si tengo un apiñamiento moderado, o simplemente la mayoría, muchos casos, cuando no manejamos extracciones, vamos a utilizar un torque estándar. Lo mismo, por ejemplo, con clases 3 o con mordidas abiertas, bueno, hacia dónde los voy a mover y en qué posición quiero yo dejar mis dientes al final. Entonces, pues bueno, tenemos lo que es el primer orden, segundo, esas compensaciones, que ya las sabemos trabajar. Esta es una imagen donde vemos el juego que tiene lo que es el arco dentro del slot. Entonces, no va a llenarlo completamente. Estos son
por ejemplo, esas compensaciones que les digo, si voy a cerrar espacios, pues ¿qué va a pasar? Que mi arco va a girar adentro del slot y voy a tener un cierto juego aquí, ¿verdad? Un juego que puede ser, dependiendo del tamaño del arco, va a variar ese juego que voy a tener. Entonces, entre más lo lleno, menor juego vamos a tener entre el arco y el slot. Entonces, por ejemplo, uno de los cambios o más importantes entre un bracket tradicional con un bracket de autoligado es el módulo elástico, ¿verdad? Que esto trabaja con mucha fricción al estar apretado, estar apretado entre el slot, y aquí tenemos un cierto deslizamiento. Yo aquí tengo un bracket de autoligado y tenemos un bracket convencional, le ponemos un arco, ¿verdad? Al principio, y con este, ¿qué pasa? Yo cierro la puerta, pero con el bracket convencional tenemos que poner un módulo elastomérico. Ahora, la fuerza de este módulo se va a ir directamente a lo que viene siendo el arco, entonces va a generar una fricción que me va a hacer una cierta resistencia al movimiento. Digo, también es necesario tenerla, pero vamos a tener un poquito más de resistencia, a diferencia de un autoligado pasivo, que mi arco pues simplemente va a contactar contra las paredes del slot en los puntos en los que más, por así decirlo, más torsión tenga o más, más activado esté, y vamos a tener esa activación biológica al tener al activar el bracket para el movimiento que vamos a tener, sobre todo en el ligamento periodontal. Tenemos un ejemplo ya de que un arco, por ejemplo, 19 por 25, un slot 22 y un 21 por 25, que es el arco más grande que podemos utilizar. Podemos ver que tenemos cierto juego, aquí más o menos es de 10 a 12 grados aproximadamente, y aquí es alrededor de 5 lo que tenemos aquí. Por ejemplo, para los que utilizan el slot 18, les gusta trabajar con el slot 18, el 17 por 25 en el slot 18 va a tener 5 grados de juego, se va a ver muy parecido a esto. Entonces, por eso que parte de la filosofía que manejan es decir, bueno, tengo un poquito más de control, ¿verdad? Que lo mismo lo puedes hacer con uno o con otro, pero esa es la parte digo, una pequeña parte de todo lo que tiene la filosofía, ¿verdad? Que manejan con el 218, pues bueno, es esto. Y con el 222 trabajamos más con 19 por 25, por así decirlo, para el cierre y compensar yo estos grados de juego. Entonces, al tener estos grados de juego, mi diente, por así decirlo, si voy a cerrar espacios, se va a retroinclinar naturalmente 10 grados. Entonces hay que restarle esa compensación al arco. Muy bien, entonces vamos a avanzar aquí un poquito. Las diferentes prescripciones, ¿verdad? Que vamos a manejar o vamos a tener, por ejemplo, este es el libro de Profit, tomando en cuenta lo que les decía yo al principio. Andrews, este es el central, ¿verdad? Vamos a tomarlo como ejemplo. Andrews lo puso en 7, pero bueno, obviamente tenía muchas compensaciones. Rod lo puso en 22, MBT después lo puso en 17, Damon en 15. Aquí este es el Damon Q. Ahorita está manejando el 12, como les mencionaba al principio. Rinquez manejaba el 22. Entonces, cada filosofía tiene ciertos números, le manejaban tomando en cuenta esas compensaciones que iban a tener. La posición original que nos pone Andrews es ese 7, que todos igual trabajamos buscando esta posición, pero pues bueno, cada autor o cada filosofía lo va a manejar diferente también dependiendo del tipo de bracket que están utilizando. Entonces, el torque se va a dar cuando el arco entra por completo dentro del slot, ¿verdad? Viene siendo los puntos de contacto que va a tener con lo que es el slot donde vamos a trabajar. Entonces, por eso es bien importante que el arco entre por completo al bracket. Si yo pongo un arco y entra, pues bueno, se va a expresar lo que yo estoy buscando, pero por ejemplo aquí no se está expresando lo que yo quiero, ¿verdad? Porque el arco no entra por completo. Es por eso que tenemos que esperar cierto tiempo a poder ir brincando de arcos, ir avanzando, porque si empezamos a brincar, si yo tengo, por ejemplo, un arco que está así y yo todavía le aumento el calibre, pues bueno, nunca voy a llegar yo a la posición que estoy esperando, o que la aleta esté doblada, o que tenga ahí algo que me esté impidiendo. Entonces, es bien importante hacer eso. Y vean, por ejemplo, en esta imagen es un paciente mío, le hicimos un torque individual lateral, que es muy común, y vean cómo, a pesar de ponerlo, no va a entrar por completo, va a tardar a lo mejor un par de citas en que se exprese completamente el arco y que entre bien, porque yo estoy poniendo aquí un módulo elástico. Al tener yo una puerta, por ejemplo, con una compuerta específica, pues bueno, va a hacer que el arco entre por completo dentro del slot. Muy bien, entonces hablemos un poquito de las fases de tratamiento. Entonces sabemos que tenemos pues, las 4 fases, ¿verdad? Importantes.
En ortodoncia, en general, siempre decimos que son tres, que es alineación y nivelación, cierre de espacios y el terminado. Con Damon vamos a la primera, que es la alineación y nivelación, lo vamos a dividir en dos, que es la fase 1 y la fase 2. Muchos de los tratamientos, por ejemplo, que hacemos en la actualidad, donde no se hacen extracciones, eh, yo creo que casi el 70% del caso vamos a llevarlo en esas fases, ¿verdad? De arcos de redondos ligeros y de arcos de alta tecnología, que vienen siendo los rectangulares térmicos, que es donde vamos a acabar de expresar el torque, terminar con las rotaciones. En los casos donde tengamos extracciones, pues bueno, ya tenemos esta fase 3, que es donde vamos a hacer cierres de mordidas, cierres de espacios, todos los movimientos grandes, importantes se hacen en esta fase, y la última fase, que es la de terminado detallado, obviamente con nuestra etapa de retención, ¿verdad? Como en cada paciente. Entonces, la primera fase, la fase de arcos ligeros, ¿verdad? Iniciales, pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es nivelar y alinear, vamos a comenzar a desarrollar el arco, empezar a resolver las rotaciones, y más o menos la duración es entre 10 y 20 semanas lo que nos vamos a llevar. Y aquí vamos a utilizar arcos redondos, Copernicite, que son los que nos van a ayudar a empezar con alineación y nivelación inicial, ¿verdad? Cuando tenemos en esta etapa del tratamiento. La fase 2, que es la de alta tecnología, pues bueno, aquí vamos a terminar las rotaciones restantes y vamos a empezar con el control de torque, con la consolidación de espacios, ¿verdad? Más o menos esta etapa va a durar entre 20 a 30 semanas. Aquí vamos a utilizar alambres, por ejemplo, uno que usamos mucho con Damon es el 14 por 25, que este es un arco que nos va a ayudar muchísimo cuando tenemos casos que tenemos muchas rotaciones o rotaciones muy grandes. Este es un muy buen arco para poder terminar de corregir esas rotaciones. El 16 por 25, que este viene siendo, pues bueno, el fuerte, el que nos va a ayudar ya en esta etapa, y el 18 por 25. Aquí en esta etapa, por ejemplo, ya cuando estemos en el 18 por 25 es cuando hacemos nosotros nuestra panorámica para reposicionar brackets o para hacer una cita específica para hacer ese tipo de recolocaciones que nos falten, si tenemos un tipping que nos faltó una cierta altura, porque todavía como estamos en un alambre térmico, un alambre flexible, pues bueno, va a ser más sencillo terminar eso antes de pasar a los arcos de acero, ¿verdad? Esa cita de recolocación de brackets, de panorepo, que le llaman, porque es panorámica y reposición, esa cita es bien importante porque eso nos va a ahorrar mucho tiempo al final para evitar estar haciendo dobleces de compensación. Es muy, muy importante, muy recomendable hacerla al finalizar esta etapa. Y la etapa 3, ¿verdad? Que es la que le llaman de mayor biomecánica y terminado, es finalizar el control de torque. Vamos a cerrar, por ejemplo, la mordida, cierres de espacios de extracción, que ahorita vamos a hablar de eso. Las mordidas cruzadas, aquí vamos a utilizar arcos de acero, de TMA, ¿verdad? Con elásticos verticales, PC2, PC3. Aquí vamos a poner arcos de mayor dimensión para poder expresar bien el torque, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando al principio, darle la forma al arco y evitar los efectos de retroinclinación que podemos llegar a tener o colapso del arco. Aquí va a ser necesario, en muchos casos, hacer nosotros dobleces de compensación para apoyarnos con el terminado, ¿verdad? Para dejar en mejor posición los dientes. Y aquí, pues bueno, vamos a trabajar desde el 17 por 25 de acero o TMA y 19 por 25 de acero y también de TMA, ¿verdad? Son los arcos con los que vamos a utilizar. Los de TMA los utilizamos más, por ejemplo, o yo los uso más con brackets, por ejemplo, el Damon Clear, que son brackets estéticos, que son, es un bracket muy resistente, pero no deja de ser, al ser un bracket estético, es más frágil. Entonces, para no meterle tanta presión o tanto estrés con un arco de acero, utilizo los de TMA, que son muy flexibles, y para este tipo de terminados, ¿verdad? Y la etapa de terminado, pues bueno, es igual, nada más utilizando lo que son los mismos arcos, hacernos los dobleces los detallado final, que nos falte. Si hicimos todo bien, ya esta etapa va a ser un poco más sencilla y mucho más rápido de poderla terminar. En esta etapa, podríamos utilizar un arco 21 por 25 térmico para terminar de expresar todas las angulaciones que nos falten, ¿verdad? O restantes, que es lo ideal. ¿Verdad? No en todos los casos lo vamos a poder hacer, pero es una buena etapa para utilizar este arco al final para finalizar el caso. Muy bien, entonces hablando de la fase 3, que es la corrección anteroposterior lo que viene siendo el cierre de espacios, ¿verdad? Pues bueno, este es uno de los
más comunes, de los retos más comunes que tenemos en el tratamiento de nuestros pacientes. También hay mucha controversia, ¿verdad? Que con los brackets de autoligado es un sistema para no hacer extracciones. Eso es mentira, ¿verdad? En los casos, como decía al principio, el diagnóstico me va a dar a mí si es un caso que ocupa no extracciones. Así de fácil. O sea, no es de que con este bracket no le voy a quitar dientes. Y eso aplica en todas las filosofías. Hay casos en los que inevitablemente se van a tener que hacer extracciones y hay muchos casos en los que se puede evitar hacer las extracciones, ¿verdad? Entonces, lo importante en todo esto es diagnosticar bien el caso, ¿verdad? Y eso aplica para cualquier tipo de filosofía. Hacer una correcta planeación y, pues bueno, ya ahora sí, si tengo yo las extracciones que hacer, pues bueno, saber qué voy a utilizar en esos casos, ¿verdad? Cómo lo voy a manejar. Lo más difícil de todo es decidir y saber cuándo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, pues bueno, los factores para hacer extracciones, pues bueno, van a ser muchos, ¿verdad? Y por muchos años los premolares, pobres dientes, sufrieron, muchos pacientes se le hacían las extracciones casi como rutina y pues bueno, ahora sabemos que pues bueno, no es lo ideal, ¿verdad? Aunque siempre hay que enfatizar en eso de que hay casos en los que es necesario. Ahora, ¿cuáles son los factores que decidimos entre sí o no extracciones? El perfil del paciente, la cara, la función muscular, si tiene una cantidad de apiñamiento grande que es imposible corregirla sin extracciones, pues bueno, es cuando tenemos que crear espacio, cuando tenemos inclinaciones de incisivos también muy severas, cuando tenemos problemas de vías aéreas también, en las que tenemos que hacer modificaciones, la estética de la sonrisa, la oclusión y la estabilidad. También hay muchos pacientes quirúrgicos que necesariamente tenemos que quitar piezas, aunque se vean bien alineados, pero para poder descompensar el caso para la cirugía ortognática. Y eso es bien importante decidirlo junto con el cirujano maxilofacial, ¿verdad? Sentarnos, platicarlo y decidir cómo vamos a hacer ese tratamiento, ¿verdad? Entonces, en los casos, por ejemplo, es bien común cuando tenemos un apiñamiento severo, pacientes que crecimiento vertical, discrepancia de líneas medias, también hacemos extracciones para corregirlos. Cuando tenemos mucha protrusión labial, ¿verdad? Que están muy trompuditos los pacientes, pues bueno, las extracciones nos van a ayudar a poderlo corregir. Y como hablaba, descompensación quirúrgica y por motivos de anclaje también se puede hacer. Ahora, ¿qué tips, verdad? Que es importante? Siempre usar arcos de acero para hacer los cierres de espacios y rectangulares. Como les decía, con Diamond Clear podemos utilizar TMA. El arco para cierre de espacios debe estar al menos un mes antes de comenzar el cierre. O sea, primero ponemos el arco, esperamos un mes a que se exprese completamente, como le hacíamos con los arcos de cierre hace años. Lo ponías el arco de cierre, te esperabas un mes y luego al siguiente mes lo empezabas a activar. Aquí es lo mismo. Podemos utilizar arcos o resortes de NITI, ¿verdad? Para hacer el cierre a postes. O yo utilizo mucho cadenas de segunda generación. Se me hace más fácil como controlar también la cantidad de fuerza que estamos poniendo. Yo lo que hago siempre mido la primera cita con un dinamómetro, con un Dontrix, qué tanta fuerza estamos aplicando para el cierre de espacios. Algo bien importante aquí es la prescripción que vamos a utilizar y el tipo de anclaje que vamos a utilizar, bien importante para saber la mecánica que vamos a hacer. Pero sí, esto es muy importante, el tipo de arco y la cantidad de fuerza, porque si yo pongo fuerza de más, pues bueno, voy a tardarme más en hacer ese movimiento y vamos a traer al paciente con mucho dolor. Si le ponemos fuerza de menos, pues nunca vamos a lograr el objetivo. Es bien importante tomar en cuenta todos estos factores para tener un cierre más adecuado. En cuanto al tipo de torque que le vamos a colocar, por ejemplo, tenemos varias opciones. La más común es utilizar esta prescripción, que es la de torque alto. Cuando pedimos los casos, que es high torque, vamos a tener torque alto de canino a canino superior, ¿verdad? Y los caninos inferiores. Cuando pedimos esta prescripción, los incisivos nunca vienen con torque alto, son de torque estándar. Pero aquí no va a variar, lo que varía es el canino y los incisivos en la parte superior, que esta es una opción que vamos a tener cuando por lo general, cuando compras el kit de brackets, pues bueno, torque alto así va a venir. Ahora, podemos de repente, en algunos casos, cuando tenemos laterales muy pequeños y que me va a quedar demasiado proinclinado ese incisivo, pues bueno, podemos cambiar a ponerle torque, brackets de torque bajo en laterales, ¿verdad? Para evitar esa compensación o ese movimiento, ¿verdad? Esta es una variación que podemos hacer, o inclusive con brackets estándar también. ¿Verdad? Aquí ya sí, nosotros tenemos un stock grande que podemos hacer nosotros individualizar los kits, o los puedes pedir también con tu representante, si sabes que quiero
comprar algunos casos que tengan esta variabilidad, también se puede hacer. Digo, eso es algo que es nada más cuestión de platicarlo con su representante y van a poder hacer ustedes esos juegos, ¿verdad? Yo es lo que hago yo. La biomecánica, por ejemplo, en el cierre de espacios, pues bueno, vamos a tener una etapa importante, vamos a tener 3 tipos de cierres, que el más común es cuando queremos retraer todos los incisivos, ¿verdad? Que como se ve aquí. El otro es un cierre recíproco, cuando quiero tanto retroinclinar mis incisivos, pero perder un poquito de anclaje, que es muy común también, o cuando tengo, por ejemplo, el caso que quiero perder completamente o quemar el anclaje, en ciertos casos, que no quiero afectar la posición de mis incisivos. Entonces, tenemos estos 3 diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? En esta va a ser anclaje máximo, aquí vamos a utilizar un anclaje mínimo o moderado, y aquí, pues bueno, un anclaje mínimo para la pérdida, para quemar lo que es el espacio. Entonces, siempre, ¿verdad? Las mecánicas, por lo general, en muchos casos, vamos a tener primero que distalizar caninos o moverlos, y aquí es donde empiezan, o aquí es donde empezamos a tener los errores en las biomecánicas para cierres de espacios. Cuando estamos con el cierre, no lo hacemos así con mucho cuidado. Entonces, siempre que vamos a tener retracción, ¿verdad? Va a ser la reacción será un sentido mesial, o sea, yo voy a estirar el canino, pero también voy a tener un movimiento mesial, ¿verdad? Que es la tercera de Newton. Entonces, bien importante, pues bueno, tomar en cuenta el tipo de anclaje que vamos a utilizar. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es involucrar las piezas posteriores, agregar unidades de anclaje. Antes utilizábamos mucho, por ejemplo, lo que es arcos transpalatinos o arcos extraorales, ¿verdad? Para tener eso. Ahorita, pues la realidad es que hoy en día, digo, si hacemos todo en orden y controlamos mucho el cierre, no hay necesidad de utilizar tanto. Y en los casos que se requiera demasiado, pues bueno, podemos recurrir a utilizar mini implantes, ¿verdad? Pues sobre todo cuando necesitamos un anclaje absoluto, bueno, colocar mini tornillos para poder tener un anclaje absoluto en la parte posterior y hacer todo el cierre máximo, ¿verdad? Con máximo anclaje. Entonces, en las mecánicas de cierres de espacio vamos a tener que son con fricción y sin fricción, dependiendo del tipo de bracket que vamos a utilizar. Y por lo general, en muchos casos, vamos a distalizar primero el canino y después vamos a hacer un cierre de incisivos, ¿verdad? Que así lo hacíamos mucho antes con arcos de cierre, que llevabas el canino primero, y eso lo hacíamos para tener un mejor apoyo de anclaje, ¿verdad? Que esa era la idea. Ahorita, pues por lo general, hacemos más cierres en masa, pero es bien común, a pesar de que ya cambiamos un poquito la manera de trabajar, primero distalizar caninos, ponerlos en clase 1 si tengo una línea media desviada, arreglar líneas medias, tener caninos y molares en clase 1, y ya que tengamos líneas medias centradas, caninos y molares en clase 1, ahora sí hacer un cierre completo o recíproco, un cierre en masa. Ahora hay que tomar en cuenta que siempre que distalizamos o estamos moviendo un canino, por ejemplo, la cantidad de fuerza óptima para mover un solo son 200 gramos, ¿verdad? Aquí es lo que yo hago es poner una ligadura metálica, por ejemplo, y luego ya la cadena. La ligadura metálica es para evitar los efectos que va a tener al momento de distalizar. Vean cómo se retroinclina o se va a usar un tipping hacia distal de la corona y una rotación distal también. Si yo quiero controlar esta rotación, que no tenga este efecto, entonces no puedo hacer un cierre muy rápido. Tengo que esperarme a que se mueva tantito y luego otra vez se vuelva a su posición original, luego volvemos a hacer el cierre y luego nos esperamos. Tiene que ser despacio. Uno de los grandes errores que cometemos en ortodoncia es querer acelerarnos en el tratamiento y pues bueno, eso es lo que provocamos al hacer este tipo de cierres, ¿verdad? Aquí es un ejemplo. Vamos a distalizar el canino. Vean cómo se inclina. Lo tenemos que esperar a que se verticalice otra vez la pieza. Volvemos a aplicar más fuerza para distalizar. Esperamos a que se verticalice y así nos vamos, ¿verdad? Todo tiene que ser despacio. Ya una vez que se cierra, ahora sí colocar, por ejemplo, un arco de cierre, que era lo que hacíamos antes, y cerrar los incisivos. Así era como lo hacíamos en 2 etapas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan esta fricción? La cantidad de fuerza que estamos poniendo, la relación del bracket con el arco, ¿verdad? ¿Qué calibre estamos utilizando de arco? La rigidez, es el material, y el tipo de bracket, ¿verdad? También, porque es diferente un bracket metálico, un bracket estético o un bracket de zafiro. Cada tipo de bracket va a manejar diferentes niveles de fricción. Entonces, es bien importante entenderlos al momento de hacer el tratamiento.
Y otra cosa importante, vean aquí el canino, al momento de distalizarlo, ¿qué va a provocar? Si le ponemos una fuerza exagerada y un arco que no sea suficientemente rígido, mis incisivos tanto se van a retroinclinar, pero por la inclinación del bracket también va a aumentar la sobremordida. Y eso es uno de los efectos negativos más comunes que nos suceden en los tratamientos de ortodoncia. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos con los casos clínicos, pero ahorita, este es, por ejemplo, el cierre en masa que vamos a realizar. Y este es, por ejemplo, un deslizamiento, al tener yo un arco rígido y que yo le pueda agregar a lo mejor un poquito de curva de spin y el estar cerrando, por ejemplo, en este caso con un resorte Nitti, tenemos mucho más control y vamos a evitar efectos negativos. Por eso es que es bien importante escoger muy bien la mecánica con la que vamos a trabajar para evitar tener esos efectos que nos vayan a hacer que el tratamiento se haga largo hacia finalizar el caso. Entonces, casos clínicos, ¿verdad? Tenemos las tres opciones que les mencionaba, que es una retracción 100% de los incisivos hacia distal, un cierre recíproco o una pérdida de anclaje, como vemos aquí. Vamos a tratar de a ver si alcanzamos a ver un caso de cada uno. Es el primer caso. Aquí tenemos un paciente que le hicieron extracciones de premolares, empezaron a cerrar espacios con arcos redondos y con cadenas. Pues, ¿qué provoca? Vean la inclinación de los caninos, cómo vean la raíz, cómo se está hacia vestibular. ¿Qué es lo que sucedió? Al no tener un arco rígido o de un calibre mayor, mi diente se retroinclinaron de más. Entonces, vean cómo están los caninos, las raíces, el overbite, la sobremordida anterior. ¿Y qué pasa? Abajo se van cerrando y arriba queda el espacio prácticamente igual. Los dientes se están retroinclinando. De hecho, las formas de arco, vean, aquí está el overbite, la sobremordida, cómo aumentó, como la diapositiva que les puse hace rato. Y se crea una forma de arco triangular al retroinclinarse los dientes. Entonces, esto es un error muy común que se comete si no cuidamos bien el cierre de espacios como lo estamos haciendo. Entonces, vean, ahorita se le colocaron brackets de torque alto, de MQ, empezamos a trabajar con angulación. Vean, por lo mismo que se extruyeron los incisivos, tenemos un poquito de sonrisa gingival, estamos cerrando espacios, entonces decidimos, para ayudarnos a corregir esta sobremordida, colocar unos mini implantes aquí en la parte anterior para levantar la mordida y después poder cerrar el espacio, porque lo estábamos haciendo con curvas de SPI y pues bueno, obviamente no nos daba o estábamos muy lentos. Idealmente también podemos colocar arcos utilitarios que son muy buenos, nada más que para utilizar arco utilitario ocupamos unos tubos triples con bandas y pues bueno, en este caso estábamos trabajando con tubo de cementado directo, con tubo sencillo, entonces pues bueno, hay veces que digo, todas las mecánicas, si nos dan el objetivo, funcionan, ¿verdad? Pues en este caso, digo, lo hicimos con los mini implantes, pero pudo haber sido con un arco utilitario para corregir esta sobremordida. Ese es el tamaño o la distancia que había al principio. Y estamos trabajando. Ahí estamos levantando la mordida, en este caso, fíjense, vean el overbite, cómo está aumentando. Ya casi el arco topa con el tornillo. Abajo pusimos una curva de spin para abrir la mordida, lo que me abrió un poquito de espacio aquí. Pero vean la sobremordida grande que estamos provocando, porque estamos regresando al incisivo a su posición que debería estar originalmente. Y vean. En esta diapositiva podemos ver cómo estamos en la parte superior abriendo la mordida. Acá abajo estoy perdiendo un poquito de anclaje, deslizando lo que es el premolar y el molar. Por eso seccionamos el arco en distal del 6, porque estamos utilizando elásticos clase 2 para terminar de acomodar. Y vean la distancia que tiene. Por ejemplo, de un lado empezamos en 10 milímetros, acabamos en 5 de distancia entre lo que es el tornillo y el arco. Del otro lado empezamos en 12 y estamos en 7. Entonces sí cambió bastante la distancia entre el arco y el tornillo. Que no todo fue intrusión, claro, fue gran parte fue una inclinación de los dientes. Entonces, pues bueno, en este caso cambiamos los tornillos que tenía en la parte anterior a colocarlos entre el segundo premolar y el primer molar como anclaje para distalizar. Bueno, aquí tenemos un anclaje absoluto. Pongo este gancho que es un power hook, así de varias alturas, poniéndolo justo más o menos al centro de resistencia del diente para hacer un cierre en masa, ¿verdad? Para distalizar completamente
y poder reducir esta sobremordida como la tenemos. Después de unos meses, vean, ahí ya cerró, inclusive aquí ya habíamos quitado los tornillos, ya cerramos los espacios, ya tenemos un mejor overjet, overbite y la inclinación del incisivo. Vean la sobremordida, que es lo que les decía en un principio, es bien importante que esta sobremordida quede bien para evitar tener ahí que después a la larga me provoque un roce al momento de cerrar y que después me lastime la articulación. Pero ahí estamos ya cerrando, terminando de cerrar espacios. Y el cambio en la sonrisa, ya no enseña tanta ansiedad al sonreír. Pues con el retiro, ya con el cierre, el overjet, overbite. En muchos casos, por ejemplo, al terminar el tratamiento de extracciones, tenemos las papilas, una hiperplasia. Ahorita les voy a enseñar cómo hicimos una pequeña gingivectomía para quitar esa hiperplasia de tejido y también ayuda mucho con la estética de la sonrisa. El hacer esa gingivectomía al finalizar el tratamiento, que casi en todos los pacientes lo hacemos, si es necesario una pequeña corrección, pero vean las raíces de los caninos. Ya, como tiene un torque alto, la raíz ya se fue a su posición que debe estar, ya no está chocando aquí, vean sobre todo los inferiores, cómo se ve, y pudimos, pues bueno, regresar a la posición original de estos dientes. Y obviamente, pues bueno, es un proceso largo, en lo que hay que esperar a que se vayan alineando, nivelando, lo que les platicaba al principio, las primeras dos etapas que son bien importantes, y ahora sí ya al finalizar hacer la mecánica de cierre. Pero vean sobre todo la posición que había aquí y la posición que tenemos acá, el cambio que tenemos importante. Muy bien, ahora el caso número 2, este es el caso número 1 con anclaje máximo. En el caso 2 tenemos una paciente jovencita que tenemos dientes muy grandes, es una paciente que es chiquita, petit. Entonces, obviamente hay veces que esto es bien común, ¿verdad? Sobre todo con pacientes así chaparritas o chaparritos, ¿verdad? Que no son muy altos, que tienen dientes muy grandes, que no les caben en la boca. Bueno, son candidatos en muchas ocasiones para hacer extracciones. Esta paciente viene con ya venía con un tratamiento previo, esos brackets no los puse yo. Pero bueno, ahí estaban los brackets como estaban colocados. Los quitamos, obviamente. Hicimos un análisis, ¿verdad? El diagnóstico. También algo que nos percatamos fue que tenía un poquito de incompetencia labial. Entonces, pues bueno, todos esos factores, aparte que pues no le gustaba la apariencia de sus dientes, pues bueno, se decidió hacer las extracciones de primeros premolares, tanto superiores como inferiores. Tenemos aquí la lateral de cráneo, podemos ver la protrusión que tiene. Inclusive el segundo molar está impactado, entonces no había tanto espacio. Las extracciones me iban a beneficiar para disminuir la sobremordida, cambiar la inclinación de los incisivos y también me iba a dar espacio para poder acomodar mi segundo molar. Entonces, pues bueno, se le quitaron los brackets, como ven, hicimos extracciones, empezamos aquí a alinear y nivelar. Y estamos aquí empezando con un 18 térmico Copper Night Tie. En agosto, por ejemplo, aquí ya estábamos en una etapa de cierre de espacios, ¿verdad? Que fueron casi 8 meses después. Estamos ya con arcos de acero haciendo el cierre. En la parte inferior, lo que hicimos fue buscar cerrar como quemar anclaje para darle espacio para el segundo molar. Ahorita van a ver, por eso estamos con una cadena. Y en la parte superior estamos en un cierre recíproco. Vean, abajo estábamos quemando anclaje para el segundo molar. Y arriba con postes, estamos poniendo unas cadenas de segunda generación. Y estas, cada cita que ven la paciente, la estamos cambiando, activando, nada más controlando que tenga más o menos la misma cantidad de fuerza siempre y que esté avanzando correctamente lo que es el cierre de espacios. Algo bien importante aquí es que a los arcos les vamos a colocar en la parte superior una ligera curva de SPI, muy ligera en la parte inferior también, la curva inversa, como ven aquí. El arco superior y el arco inferior, y esto es para evitar también la retroinclinación y el aumento de la sobremordida. Esto es bien importante que lo hagamos siempre que vamos a cerrar espacios. En el arco de cierre hacemos los dobleces de compensación, ¿verdad? Que me daban este tipo como un tip back. Aquí es una ligera curva de spin y esto lo puedes hacer con brackets convencionales o autoligado con el que tú tengas y es para evitar tener el efecto como en el caso anterior que les estaba mostrando.
Y ven, estamos con el cierre de espacios. Cadenas de segunda generación, estas son de Ormco, que hay de diferentes tamaños. Vamos a utilizar el medio, ¿verdad? Siempre tener la gris y transparente, que son las más comunes, y estas son las que utilizo yo cuando voy a cerrar espacios, porque al ser una cadena de segunda generación me va a dar elasticidad 3 veces más que una cadena regular. Entonces, sí es bien importante porque así puedo yo poner una fuerza ligera y constante, o sea, que me va a durar casi todo el mes, y eso va a hacerme más eficiente lo que es el cierre de espacios. Y es muy recomendable que utilicen cadenas de este tipo. Y bueno, aquí estamos en la etapa final, ya detallando el caso. También son brackets de torque alto, de MunQ. Ahí tenemos unos dobleces de compensación. Al final, ya tenemos espacios cerrados, cuidando lo que es la forma del arco. Entonces, pues todo esto lo podemos hacer con el tratamiento con el que estamos haciendo. Es nada más importante, sobre todo en cuanto al perfil, ¿verdad? Se ve muy bonito ahí lo que es la posición de los labios, no cambia, la sonrisa se ve llena. Pues como les digo, las extracciones es un abordaje común para muchos pacientes, o sea, no hay que descartarlo nunca como una opción de tratamiento. Aquí en este caso en particular también se hizo un poquito de gingivectomía, se hicieron unas restauraciones en los incisivos porque tenían una anatomía ahí un poquito irregular. Entonces, todos son detallados estéticos que se hacen al finalizar el tratamiento, que obviamente con la pura ortodoncia no lo podemos hacer. Entonces tenemos que apoyarnos con nuestros colegas periodoncistas, rehabilitadores, para poder dejar esos detallitos bonitos al final. Pero eso es lo que hace la diferencia en el terminado de los casos, ¿verdad? En la forma de arco, y el arco inferior ahí tenemos con retención fija. Aquí, por ejemplo, le pusimos una retención fija inferior, pero también tuvo su retenedor circunferencial superior e inferior, más, sobre todo cuando son casos de extracciones bien importantes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo estaba la inclinación al principio, cómo queda al final. Todo esto es importante porque, pues bueno, es lo que va a hacer la diferencia entre un caso que es llevado, que se lleva bien, a uno que donde perdemos mucho control, ¿verdad? Ahí está la posición de los labios, cómo fue cambiando, y la sonrisa, ¿verdad? Sobre todo la posición en la que tiene el final. Que eso es lo que, pues bueno, es lo que buscamos en nuestro objetivo de tratamiento al finalizar. Podemos ver ahí la evolución del cierre de espacios. Aquí también cómo mesializamos el molar para poder ayudarnos a verticalizar el segundo. Vean, aquí trae una caries, esto es bien importante. Luego ya que se pueda arreglarlo, porque estas cariecitas es bien común que a nosotros los ortodoncistas se nos pase estos detallitos, ¿no? De caries y cosas así, que no debería. Entonces, luego apuntar el expediente y mandarlo a que le hagan esas operatorias, todo, y no tener problemas al finalizar, ¿verdad? Está la inclinación, el cambio que tienen los dientes, y obviamente, pues bueno, es manteniéndolos en una mejor posición en la boca de nuestros pacientes. Y ya para terminar, vamos rapidito con el último caso. El pasado fue un cierre recíproco, aquí vamos a perder anclaje. Tengo una paciente que tenemos con dientes muy grandes también, una paciente petit, dientes muy grandes de tamaño mesodistal, que no cabían ahí en su boca. Tratamos en un principio, como era clase 1, era de resolverlo o ver qué podíamos hacer sin extracciones. Pero vean, por ejemplo, los premolares superiores eran muy grandes, los laterales inferiores también. La inclinación. Porque obviamente, pues bueno, en su casa no querían que se le hicieran extracciones, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, en un inicio empezamos a alinear y nivelar, pero obviamente no, como se imaginarán, pues no logramos posicionarlos. Otra vez la posición del incisivo. Entonces empezamos el caso, revaloramos a los 6-7 meses, y ahora sí ya decidimos hacer extracciones nada más en el arco superior. Aquí ya estamos en el cierre de espacios. Como verán, como estábamos en la parte superior y se hicieron las extracciones, luego llegamos a la sobremordida que estábamos buscando. Entonces, lo que vamos a buscar es cerrar el espacio perdiendo anclaje
Vean, corres el riesgo de que caigas así en borde a borde, a pesar de tener los brackets de torque alto. Estamos utilizando elásticos clase 3 para apoyarnos con la pérdida de anclaje. Y acá arriba también mesializando, ¿verdad? Los molares, premolares y molares. Algo que hago muy comúnmente en el arco en la parte posterior, lo redondeamos, los vértices del arco rectangular para poder tener un mejor deslizamiento con la pérdida de anclaje. Entonces aquí, pues bueno, esto es súper importante de tener una buena cooperación con el uso de los elásticos por parte de la paciente. Pero vean, aquí ya casi está cerrado los espacios. Hay que cuidar mucho la sobremordida, que no vaya a caer, o sea, que no se me cruce. Y vean, aquí ya prácticamente ya están cerrados. Que lo que es aquí es el terminado, ahora que estamos trabajando con elásticos de línea media, de clase 2 del lado izquierdo, para podernos apoyar con la corrección de línea media, con el detallado. Esto, pues bueno, obviamente dependemos 100% de la cooperación del paciente, pero bueno, esta niña era muy cooperadora y nos ayudó muchísimo. Cuando estamos ya en la etapa final, los elásticos los colocamos a postes, ¿sí? Para no ponerlos directamente en un diente. Si es un elástico de mucha fuerza y yo lo pongo directamente en un diente, nada más lo único que va a provocar es que ese diente se incline. Entonces, bien importante apoyarnos con postes. En este caso son postes crimpables o pueden ser postes soldados en el arco, y así distribuimos la fuerza en la mayor cantidad de dientes y a través del arco. Entonces eso nos va a ayudar a que el movimiento sea más eficiente. Estamos con línea media. Y pues bueno, ahí tenemos algunas dobleces de compensación para el asentamiento. Y ven, están ya las finales. En la sonrisa de la niña, el perfil se ve muy bien. Entonces es bien común, vamos a tener, sobre todo en México, que es bien común, pacientes que tienen dientes muy grandes, entonces, y personas así delgaditas, petit, que tienen el diente muy grande, que no le cabe en la boca, y pues bueno, son los casos en los que vamos a hacer extracciones, ¿verdad? Obviamente. Y siempre buscando un resultado óptimo en el perfil, en la sonrisa del paciente, sobre todo en la posición del incisivo, ¿verdad? Con el plano naso en de tejidos blandos, es ver la posición que está el incisivo, y esto es un punto muy importante al momento que decidimos si hacemos o no hacemos extracciones, ¿verdad? Hasta el terminado, línea media, luego jet, overbite, y la mordida, queda clase 2 funcional los molares, clase 1 canina, y pues bueno, el cierre de los espacios. Antes y después, podemos ver ahí la posición, digo, obviamente ya hasta la sonrisa la hace diferente los pacientes, pero la correcta posición. Y el perfil, ¿verdad? Aquí se vea que tiene un poquito de incompetencia labial, y pues bueno, aquí ya una posición más natural. Vean, esta fotografía es de en medio, cuando empezamos a alinear cómo se proinclinaron de más los incisivos, y aquí ya decidimos, pues obviamente, hacer la extracción. Muy bien, doctores. Entonces, pues bueno, aquí terminamos. No sé si hay alguna duda o pregunta que podamos resolver.